Bueno gente, bienvenidos a este podcast llamado Aprendiendo para Adoptar, un espacio dedicado a todas esas personas que desean aprender sobre todo lo que implica la adopción en Colombia. El día de hoy tenemos a dos invitados que nos van a contar muchísimo sobre todo esto. Por un lado vamos a tener a una persona con más de una década de experiencia trabajando en procesos de adopción. Ella nos va a contar sobre el proceso, lo que significa para los padres, cómo se sienten los niños al llegar a las casas de adopción, cómo es que inicia ese proceso de conocerse entre padres e hijos adoptivos. Y por el otro lado, nuestro segundo invitado es una persona que desde los primeros días de su nacimiento fue adoptado. Él nos va a contar cómo es crecer siendo consciente de que sus padres no son en realidad sus padres biológicos, cómo es ese lazo con sus padres adoptivos, entre muchas otras cosas. No siendo más, empezamos este podcast. Estamos el día de hoy con Nidia Beatriz Rosso. Nidia Beatriz Rosso tiene una gran experiencia trabajando en el ICBF, pero dejemos que ella nos cuente mejor toda esta experiencia que tiene y cómo conoce el proceso. Nidia, cuéntale a nuestros oyentes cuál es la experiencia que tú tienes trabajando con el ICBF. Gracias, Andrés. Tuve la oportunidad por más de 15 años de ser la defensora de familia adscrita al Comité de Adopciones. Cuando hablamos del Comité de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la instancia donde se asignan los niños, niñas y adolescentes que son declarados en adoptabilidad se asigna a las personas que han cumplido todas las condiciones sociales, legales que exige la ley colombiana para poder recibir un niño en adopción. Esta instancia es muy importante. Este comité de adopciones está presidido en cada regional por el director regional y por los jefes técnicos y jurídicos, y es allí donde, digamos, se decide muy estrictamente en una lista que existe, una lista de colombianos y una lista de extranjeros, y entonces los niños, de acuerdo al perfil del niño y de acuerdo al perfil y a las condiciones sociales, económicas y morales que previamente el comité ha aprobado a estos candidatos para adoptar, y entonces se decide que el niño, de acuerdo a su perfil, se ingresa a esta familia que está ansiada y que tiene deseo de tener un niño que no lo ha podido tener por circunstancias de la vida, y que los niños que son declarados en adoptabilidad también lastimosamente en muchas circunstancias pues necesitan un papá y una mamá. Posteriormente el instituto previa una preparación psicosocial del niño, y por supuesto que la familia candidata también se prepara, porque para los colombianos el instituto hace un curso de preparación de varias sesiones para estas personas que desean adoptar, y los niños entonces que tiene el instituto los prepara el área psicosocial, y cuando ya esté, digamos, listos, entonces se hace una audiencia donde se presenta el niño a esos papitos, y viene un proceso que se llama de empatía e integración, de una integración que puede ser 1 o 2 semanas, y cuando ya el área psicosocial del instituto se da cuenta que hay esa integración y que digamos que se han aceptado ese niño y esa niña, ha aceptado ese papito y esa mamita, presenta entonces a través de un abogado particular la demanda de adopción. La verdad esta es la medida de protección por excelencia de la adopción, así la llama el Código de Infancia y Adolescencia, que la adopción es la medida de protección por excelencia por el medio del cual se restablece y se restablece y se organiza la filiación paterno-filial de unas personas con un niño que no son papá de ellos, ¿cierto? Esto está protegido y está avalado por el Estado colombiano. En mi experiencia de más de 15 años, la experiencia de verdad sí es una solución, la adopción, en los casos que los niños son declarados en adoptabilidad. ¿Entiendes tú que la ley de infancia y adolescencia también es muy clara en decir cuando un niño se declara en adoptabilidad? Y en ese sentido, la Corte Constitucional y los jueces, que son los que revisan esas medidas de declaratoria de adoptabilidad, tienen muy en cuenta que el defensor de familia sea muy estricto, y cuando tome la decisión de declarar un niño en adoptabilidad es porque de verdad ese niño, su familia, por muchas circunstancias, no lo apoya, no lo pudieron apoyar, o porque no tiene familia. Entonces, no sé qué más compartirte, Andrés.
No, súper, yo creo que esa es una información muy, muy completa. Entonces, con toda esa experiencia que tú tienes, ¿tú crees que el proceso de adopción en Colombia es óptimo o crees que es necesario hacerle algún tipo de cambio al proceso? No, mira, como lo diseñó la Ley de Infancia y Adolescencia, que es el Código de Infancia del 2006, que reforma lo que llamamos antiguo Código de Menor, eh, todo lo que prevé la Ley de Infancia es para realmente, como te digo, que un niño, niña, adolescente se desarrolle en un hogar. Eso todo lo tenemos claro. Los niños necesitan en su etapa de niñez y adolescencia amor. Y ese amor pues se da en el hogar. En el hogar, que lo ideal, como dice la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, lo ideal es que ese niño se desarrolle en su hogar, en su seno familiar, donde nació, papá biológico y su madre biológica, y por sus abuelitos y por sus tíos. Pero a veces no es así. En Colombia todos sabemos que los niños en Colombia definitivamente sufren muchísimo. La gente a veces, el común de la gente no sabe cómo sufren los niños. Nomás tenemos ahorita la situación de Sarita, no sabemos qué pasa con Sarita, una niña de menos de 2 años. ¿Cuántas Saritas no hay en Colombia? Quiero decirte que hay demasiadas Saritas, niños que porque llegan a unas situaciones familiares que tienen muchos problemas y definitivamente cuando la persona no tiene sus soluciones mínimas de alimentación y de salud y mínimamente de cultura, pues siempre siempre va a caer encima de los niños, que son los más débiles, los menos protegidos. Entonces a mí sí me parece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad del Estado que es muy serio en su programa de adopciones. Tiene muchos controles a nivel de que realmente los niños que se ubican como declarados en la adoptabilidad no tienen papá y mamá, familia natural biológica que responda por ellos. Y si la familia no responde por ellos, el Estado lo tiene que hacer, pero el Estado no lo puede hacer de una manera general, como hacíamos hace 10, 15, 20, 40 años en instituciones, en hospicios, donde los niños no son personas. Entonces, esta figura de la adopción realmente sí viene a cumplir con ese deseo de que los niños todos se desarrollen en un ambiente de amor. Si uno tiene amor, las dificultades que después tenga en la adolescencia y en la madurez pues son diferentes, pero si le falta a uno su niñez fue maltratado, violentado, pues que va a repetirse, eso está comprobado. Y si uno genera violencia y da violencia, pues uno recibe violencia y vuelve y genera violencia. Entonces, realmente el Estado colombiano, a través del instituto, siempre ha sido muy serio, con decirte que, no sé, hasta hace la época en que yo trabajaba, había 8 casas de adopción privadas que desarrollaban programas de adopción en Colombia. Y desde hace más de 10, 15 años, casi que salió la Ley de Infancia y Adolescencia, no hay ninguna, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no le ha dado licencia de funcionamiento a agencias privadas para que desarrollen programas de adopción. Solamente creo que son 4 casas en Bogotá, la Casa de la Mujer y el Niño me parece, 2 casas en Medellín y una casa en Cali. Porque lo ideal, eso sí lo cambiaría yo, ¿sabes? Lo ideal sería que existieran casas de adopción privada, sino que toda la adopción la desarrollara el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La verdad es que en mi experiencia los niños saben que son abandonados. Tú no sabes cómo es eso, uno siente como a veces angustia que va a llega la pareja y que llega el niño inmediatamente dice papá y dice mamá, y como se preparan con fotos y todo, dicen este es mi papá, mi mamá, saben, los niños saben de que están en las casas, en los hogares sustitutos, saben que no tienen papá y mamá, mira que eso es increíble, saben que no tienen papá y mamá, y cuando el área circunstancial les explica qué le pasa a su papá y su mamá, ellos lo interiorizan, y cuando encuentran cuando se ven a ese papá y a esa mamá que han visto en fotos, es el papá y la mamá de ellos. Entonces, la gente piensa que eso es muy duro, ¿no? Una buena preparación para la adopción, para ese momento en que se encuentra ese papá y esa mamá con ese niño, es un momento bello y hermoso, porque el instituto es muy serio y lo han preparado por más de 1 mes, 2 meses, a través ahora que tenemos tantas ayudas, con videos, con llamadas. Antes era diferente, antes era con foticos, y fíjate, ¿sí o no? Te estoy hablando de hace 10, 15 años, como era la preparación de los niños para ese encuentro con ese papá y esa mamá, pues a través de fotos, de cartas y
y de regalitos, pero ahora puede ser a través de internet, puede ser a través de una llamada, o sea, puede ser mucho mejor la preparación para que ese encuentro no sea tan fuerte y tan doloroso. Los que critican la adopción dicen que los niños, ese encuentro entre ese momento entre ese papá y esa mamá adoptivo con ese niño es un momento sublime, porque ese niño sabe, así tenga 1 año, 2 años, 3 años, sabe que no tiene papá y mamá, y que la familia que lo está criando en ese momento, que familia es sustituta, sabe que es sustituta, porque el instituto no permite que el niño le diga a la mamá sustituta mamá, sino tía sustituta. Entonces los niños que están en el programa de adopciones, en las familias sustitutas, saben que no tienen papá y mamá. La gente a veces no cree esto, pero eso es así. Un niño de 2, 3 años sabe que no tiene papá y mamá, y que esa persona que lo cuida y que ese hogar es tía, le dicen tía, precisamente para evitar esos vínculos. La gente a veces critica y dice que eso es un dolor, que el niño dura 1 o 2 años en esa familia sustituta, pero el niño puede durar 1 o 2 años en una buena preparación, saben que esa es su familia definitiva. Él lo entiende. Los niños son muy inteligentes y entienden que es su familia definitiva y se enganchan inmediatamente a esa familia. Esa es la que yo puedo decirte de esa figura tan hermosa de la adopción. Me parece que está muy bien reglamentada en el código y que el instituto es una entidad muy seria y es una entidad que protege a los niños en Colombia y que lo ha hecho muy bien. No sé qué más decirte, Andrés. No, ahí está muy, muy completo todo, la verdad. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, en todos estos casos en los que tú estuviste presente, para ti, ¿qué crees que es lo más difícil para los padres cuando ya comienzan a convivir con sus hijos adoptivos, cuando ya forman finalmente una familia con sus hijos? Sí, mira, ¿sabes qué? Que es como el miedo de ese papá y esa mamá, que ese niño no los ama y no los acepte. Pero eso es un simple miedo de los adultos, porque los niños lo que quieren es un papá y una mamá. Es que eso, mira que a veces nosotros entrevistábamos a los niños, los que íbamos conociendo para ese momento. Entonces una niña de 7, 8 años, bueno, ¿cuál es mi papá y cuál es mi mamá? ¿Dónde está mi papá y mi mamá? Y muestren las fotos. Me acuerdo tanto una vez una niña de 7 años que le mostramos, la señora era soltera y dijo, no tengo papá. No, yo quiero tener un papá y aquí no hay papá. Fíjate que una niña de 7 años, el instituto decidió que entonces esa niña tenía que tener un papá y una mamá. Fíjate, una niña de 7 años frente a una psicóloga y una defensora que le están contando que esa es su mamá y quién es su mamá, y dice, y no está mi papá. ¿Dónde está mi papá? Eso es increíble. Fíjate, lo que los niños hicieron, una niña que está en un hogar sustituto, y dijo, aquí no hay papá y yo quiero un papá y una mamá. A ella no le importaba que su papá se llamara así, sino que quería un papá y una mamá, de lo que todos somos ideales, de lo que es el ideal de un niño, tener un papá y una mamá. Entonces, como los niños han sufrido tanto, como son golpeados ellos, entonces como que se aferran a eso, entonces los niños están listos a tener un papá y una mamá. Y los papás a veces están listos, pero están como asustados, ¿no? El miedo de que de pronto ese niño no los acepte como papá y mamá. Pero esos son miedos que simplemente los adultos con una buena preparación por parte del instituto pueden perfectamente hacer ese engranaje. Ellos que quieren todo un niño y una niña que no lo han podido tener, esas personas, y el niño que está buscando un papá y una mamá de 2, 3, de 4, de 5, de 10 años. Porque son niños que han sufrido esa problemática y son niños que saben que no es tener un papá y una mamá. A veces eso no se entiende bien, Andrés, porque no ha tenido el papá y la mamá siempre. De pronto ha tenido una buena infancia. Pero cuando el niño no tiene eso, sí desea, anhela tener definitivamente que sea su papá y su mamá. Ellos lo preguntan, bueno, ¿cuál es mi papá y mi mamá? Así, un niño de 4 o 5 años me dice, ¿pero esto qué es? Porque ellos sí son conscientes de que no tienen papá y mamá y que están de paso en un hogar sustituto. Porque de todas maneras la madre sustituta, si el niño le decía mamá o papá, la madre inmediatamente le decía, yo soy tu tía, ¿sí ves? Como para que ellos no se fueran enganchando efectivamente con ese hogar. Un poco doloroso eso no debería pasar, Andrés. Todos los niños que se encargan por parte de un papá de un hombre y una mujer, o de un papá y una mamá, pues deberían estar en ese hogar, pero eso no es así, Andrés. ¿Por qué? Por muchas circunstancias de la vida. Entonces ahí está el Estado que tiene la obligación de velar porque estos niños tengan que un hogar definitivo. Y eso es la figura de la adopción, porque no hay más, ¿dónde más?
Bueno, Nidia, la verdad tenía más preguntas, pero ya con todo eso que tú me contaste, creo que ya todo está cubierto, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber venido a este programa, por habernos contado tus experiencias y yo estoy seguro que todas las personas que nos escuchen van a, ¿verdad?, tener un contexto muy, muy amplio y se van a motivar para inscribirse a este proceso tan, tan lindo y tan bello. Bueno, me encantó. Muchas gracias. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Nidia, que estés muy bien. Bueno, un fuerte abrazo, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con eso pasamos a la segunda parte de este podcast. Vamos con nuestro segundo entrevistado, que es David Sánchez. David Sánchez es precisamente uno de estos niños que tuvieron la posibilidad de tener una familia amorosa y que le brindara todas las comodidades que un niño necesita para crecer sano, para crecer feliz, para crecer y convertirse en una gran persona, gracias a la segunda oportunidad que le dio una familia. Bueno, David, a mí me gustaría empezar conociendo un poco cuál es su historia, cómo fue que usted llegó a esta nueva familia, cómo fue que se formó ese lazo. Ok, la historia surge porque mi mamá adoptiva es estéril, ¿no? Entonces, donde ella trabajaba, una de las amigas me dijo que había una señora que estaba embarazada y que quería dar en adopción al hijo, pero pues que no quería hacer todo ese trámite engorroso de, no sé, el bienestar familiar, orfanato y demás. Entonces, pues como mamá era la única en el grupo de amigas de ella que no tenía hijos, pues por eso fue que la amiga le contó. Pero pues obvio mi mamá al principio como que no le creía mucho, ¿no? Porque pues es una historia difícil como de creer o un poco creíble. Entonces, pues nada, la amiga le insistía hasta que ya entrado octubre, casi noviembre, eh, le dijo pues que ella ya estaba en labor de parto, que ya estaba a punto de dar a luz, que era verdad que ella me quería dar en adopción, que si yo de verdad estaba interesada. Mi mamá le dijo que sí. Y el 9 de noviembre del 93 nazco yo en el hospital de la Victoria. Um, la amiga de mi mamá le cuenta, va en ese mismo día allá al hospital, pero no sé qué fue lo que pasó ese día, como que no me podían dar salida o algo así. Entonces mi mamá biológica le dice a las dos que vayan dentro de 2 días, es decir, el 11 de noviembre del 93. Por eso es que celebró más ese día como si fuera mi cumpleaños. Entonces llega el 11 de noviembre, mamá va con el grupo de amigas de ella, ven simplemente a mi mamá de lejos, o sea, ni siquiera platicaron, porque mi mamá biológica en ese momento, o no sé, no sabía quién era la mujer que se iba a quedar conmigo, sí, quién iba a ser mi nueva mamá. Entonces, nada, salen del hospital, lo que hace mi mamá y el grupo de amigas es como que me hace una, que me hace la otra, y así como para despistar a esa señora, a mi mamá biológica, de quién era el que me iba a adoptar, para que después no hubiesen como problemas, tengan que entender. Y ya, básicamente ese día estaba lloviendo, entonces mamá se fue, bajó de la calle del hospital y ya, no se volvió a saber nada de ella. Y mi mamá adoptiva me registró en la registraduría al otro día, como dijo ella. Así fue como yo llegué a esta familia y pues no se supo nada más de ella en muchísimo tiempo. Se supo algo medianamente hace como unos 4 o 5 años, pero no porque me haya buscado, sino porque la amiga de mamá, la que le cuenta a ella sobre mí, esa señora estaba enferma de cáncer, ya estaba en estado terminal, y pues quería que yo fuera al hospital para que ella me contara como el origen de dónde había venido yo. Pero pues como yo trabajo, yo soy profesor de filosofía, ese día yo estaba trabajando, no pude ir, fui al otro día, y pues ese día ya estaba ella en coma. Entonces, no sé, se quedó el secreto ahí oculto. Y ya, así es como yo entro a mi familia. Wow, qué historia. ¿Y usted cree que
a través de la adopción se puede alcanzar ese mismo lazo de afecto y de unión que alcanzan las personas que tienen familiaridad por sangre. Sí, yo creo que sí, no solamente por mi parte, sino en general. Eh, o sea, no tiene nada que ver que, que la madre de uno, el papá de uno no tenga la misma sangre, porque pues el cariño y el amor es como universal, ¿no? Y más en el aspecto humano. Yo diría que no. Eh, Obviamente está como el mito de que una persona adoptada eh, está como traumada o está buscando sus padres biológicos o algo así, pero no, yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación y sobre todo que no se le oculte, ¿no? Entonces, yo diría que sí, es que sí se puede, o sea, la familia se puede unir de esa manera por la adopción o simplemente entre amigos, o sea, el cariño y el amor es universal para mí. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo fue pues enterarse pues de pues que usted no era hijo biológico de su mamá? Ok, pues yo tenía 4 años eh, y pues yo siempre he sido como muy niño de mami, muy consentido por mamá. Eh, entonces pues mis primos no tenían como esas mismas oportunidades que me dieron de niño y pues estaban un poco celosos. Pues tú sabes cómo es la ingenuidad de los niños. Entonces una prima por parte de mi mamá es la que le dice en forma de burla y de bullying de que yo era un recogido y no sé qué. Entonces pues yo tenía 4 años, no entendí a qué se refería. Al otro día me acuerdo que me levantó a ver caricaturas y le digo a mamá que qué significa esa palabra. Después de eso puso a llorar y me cuenta la misma historia que ya te conté y así fue como ella me dijo que era adoptado y pues desde ese momento con la ingenuidad de ser niño y con la inocencia pues le digo que no llore, pues que ella es mamá, que yo la quiero porque ella es mamá y pues que a mí no me importa y eso es la verdad, a mí nunca me ha importado ser adoptado, siempre hablo de eso con mucha naturalidad, incluso cuando alguien me conoce y pues llegamos a ese punto yo lo digo como si nada porque nunca me ha importado desde muy niño, desde el colegio, desde la universidad, desde el barrio, nunca me ha importado decir que soy adoptado, reconocerlo. Y pues al igual la gente se da cuenta porque mi mamá adoptiva es negrita y pues yo soy blanco, ¿no? Entonces, así fue como me enteré. Ok, y ya para terminar, ya para concluir, ¿qué mensaje le daría usted a esas personas que desean adoptar a un niño para pues precisamente crear este lazo y como esa expresión de amor que viven las personas con los hijos? ¿Qué mensaje le daría usted a esas personas que están como con esas ganas pero aún no se atreven? Pues es un proceso largo, ¿no? Y yo por ser profesor he conocido varios orfanatos y demás, o personas que están en ese proceso, o niños que han sido adoptados y es un proceso largo, pero nada, yo creo que es la invitación a todas las personas, no solamente los que quieren en este momento, sino que a futuro alguien le puede pasar algo, puede quedar estéril, o simplemente por darle un hogar, una familia a un niño o una niña que no lo tiene. Es algo como muy filantrópico, como un acto de mucha bondad y de amor, querer hacerlo, ¿no? Hacerse cargo de una criatura que es indefensa, que no tiene las mismas oportunidades que quizás la mayoría tiene. Y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Porque si, no sé si tú sabías que en los años 80 y los 90 Colombia estaba casi que en el top 10 de los países con más niños huérfanos, gracias a la guerra. Entonces, nada, si se quieren animar, háganlo, denle la oportunidad a un niño o a una niña que no tiene que no pudo tener una familia, ya sea porque se la quitaron, ya sea porque la familia no lo quiso, y eso tampoco quiere decir que sea una mala madre o un mal padre, que lo hagan. De hecho, yo hace 3 años me hice la vasectomía y si en algún momento quiero tener hijos, preferiría 1000 veces adoptar. Eh, Porque pienso que este mundo está demasiado enfermo y que Colombia es un país bastante
no sé, bastante, o sea, tiene muchísima violencia, tiene muchísima desigualdad. Entonces, preferiría yo 1000 veces adoptar, y por eso tomé la decisión de hacerme la vasectomía, y es algo que se está volviendo como una tendencia, porque tengo muchísimos amigos que han hecho lo mismo, que se han operado para no tener hijos, y que si en algún momento quieren y se dan la oportunidad de formar una familia, preferirían 1000 veces adoptar. Entonces, nada, que lo hagan, es algo muy bonito, que habla muy bien de una persona, y si pueden darle las oportunidades que tal vez nunca tuvieron, o que quieren salvar una vida, que lo hagan. Así no sea un bebé, así sea un adolescente, pero que de verdad lo hagan. Es algo muy lindo. Bueno, David, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, por ese mensaje también tan lindo que nos dejas y nada, muchísimas gracias por haber estado en el programa y esperemos que muchas personas se animen a hacer lo que tú dices, a darle una oportunidad y a hacer el mundo de algún niño que tal vez no tuvo las oportunidades un lugar muchísimo mejor. Muchísimas gracias, David, que esté bien. Muchas gracias por la invitación, y espero que esto haya servido, mi historia y demás, en algo. Claro que sí, David. Bueno, gente, eso fue todo por hoy en este programa llamado Aprendiendo para Adoptar. Esperamos que toda la información y todos los testimonios que hayan escuchado hoy en este programa los hayan motivado y les hayan servido para empezar este proceso que es el de formar una familia. Nos vemos en la próxima.